Buenas noches, mi nombre es Diego Ernesto Baena López y voy a presentar el producto global de la materia de programación web 1. Podemos ver a continuación la implementación de una aplicación web funcional que se comunica tanto la parte del frontend con el backend. Es una aplicación bastante sencilla y está modelada de acuerdo a los requerimientos solicitados en la asignación. De acuerdo con la información de la asignación, en mi caso lo modelé como si fuera el sistema de una de las librerías, y lo que voy a mostrar a continuación es la funcionalidad. La página tiene el nombre de Librarian System. Básicamente permite hacer operaciones para registrar, listar y buscar librerías, así como libros. Y este es el homepage. Ahora, para demostrar el funcionamiento, vamos a ir al formulario y vamos a crear una nueva librería. Este va a ser un ejemplo. Yo tengo algunos campos porque estuve rellenando. Tenemos cuadros de texto, tenemos select, tenemos cuadros que solo admiten números, y tenemos, por ejemplo, un text area, dirección, cualquiera es bueno. Ok, aquí no puse ninguna restricción en cuanto al nombre y ahorita mi mouse está dando doble clic. Bueno, no hay problema porque implementé el eliminar y se elimina correctamente. Como podemos ver, estamos, después de registrar una librería, nos redirecciona a la vista donde tenemos la tabla, y la información es su ID, el nombre, teléfono, ciudad, código postal y dirección. Ahora vamos a hacer la operación de buscar. Vamos a buscar por el nombre. Por ejemplo, si yo introduzco un nombre que no es válido, me va a arrojar el mensaje de la librería no encontrado. Sin embargo, si yo introduzco el nombre correcto, me va a mostrar la librería con esa información. Vamos a hacer otro ejemplo rápido. Ok, y ahora vamos a buscar esa nueva librería. Aquí está. Ahora pasamos a lo que serían los libros. En este caso, como modelé la aplicación, las librerías son la entidad fuerte en mi base de datos y los libros son las entidades débiles. Por lo tanto, al momento de registrar un libro, se lleva la foreign key de la librería y podemos ver en este select que conforme vayamos agregando librerías
van a haber más opciones para tomar ese valor. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a seleccionar esta librería, Gombil. Guardamos y se muestra en la tabla. Vamos a registrar otro. Y vamos a asignarla a la otra librería. Ok, se muestra correctamente. Y vamos a buscar y pues los resultados son mostrados de forma exitosa. Esa sería la funcionalidad de la página. Ahora voy a pasar un poco a explicar el código. Para dar contexto, utilicé las siguientes tecnologías en el backend. Utilicé el lenguaje de programación C#, pero más concretamente el framework ASP.NET Core, así como Entity Framework Core para establecer la conexión con la base de datos. Actualmente se está usando una librería, una base de datos MySQL. Se está haciendo la conexión con una base de datos MySQL, como lo podemos ver reflejado aquí. Para explicar un poco rápido cómo funciona una aplicación web de ASP.NET Core, tenemos que entrar un poquito en contexto. Esta clase en particular, Program, es una clase que se crea para configurar los servicios y los pipelines y middlewares que va a utilizar nuestra aplicación web de backend. Lo primero que hace es crear un objeto builder, que es el encargado de registrar dichos servicios y después construirlos. Algunas de las configuraciones básicas, porque esta es una API muy básica, es añadir los controllers, que van a ser estas clases que contienen todos los endpoints a los que vamos a consultar. Además de eso, una aplicación como ASP.NET Core Web API genera, si la configuramos, una documentación llamada Swagger, donde podemos ver los endpoints y los modelos que nos van a regresar o en su defecto nos van a solicitar para hacer las peticiones correspondientes. Y algo muy importante, la conexión a la base de datos. En este momento, al decir add DB context, estamos estableciendo nuestra conexión con la base de datos por medio de los archivos que utilizan este tipo de proyectos llamados app settings, ya que es algo inseguro poner directamente en el código algo tan delicado como un connection string. Por lo tanto, nuestro connection string está en este apartado y estamos usando nuestro localhost, es decir, el 127.0.0.1, y aquí está nuestra base de datos. De hecho, podemos entrar y podemos consultarla.
Aquí está. Web Global Product está creada y pues tiene toda la información que hemos introducido. Y vamos a ver Show Tables. Aquí están dos tablas y esta tabla en un momento la voy a explicar. Es propio de Entity Framework Core. Vamos a hacerle un select a books. Y pues podemos ver qué es la información que hemos introducido desde la página web. Ahí está. Regresando un poco al programa, algo también muy importante es que para este proyecto se utilizó el patrón de diseño por repositorios, es decir, clases especiales para acceder y operar con la base de datos. Y aquí estamos haciendo un servicio scoped, es decir, un servicio del que cada que se haga una petición queremos el mismo objeto. Este tipo de registros de objetos se hacen cuando tenemos el caso de una base de datos que queremos que el estado sea el mismo cuando estamos haciendo una petición. Hay otros patrones como singleton, pero no nos conviene en este caso. Y al final, ya que se registra todo, se hace build y se configuran el middleware y los pipelines. En este caso simplemente estamos diciendo que se use Swagger como documentación y se configuró el course sin ninguna restricción, es decir, estamos aceptando las peticiones con cualquier header, ningún método HTTP está restringido y también cualquier host puede consultar nuestra API. Y al final se hace run, básicamente. Yéndonos un poquito a la parte más baja de nuestra arquitectura, tenemos lo que se llama la parte de la información, data. Y en Entity Framework Core se realiza lo siguiente. Nosotros vamos a tener una clase que herede de DBContext, que va a ser la representación de nuestra base de datos. En este caso, como solo tenemos dos tablas, tenemos libraries y books, que van a ser nuestras tablas, y pues esas son una clase llamada dbset, que representan básicamente a una tabla de la base de datos. ¿Qué más? Modelamos nuestras clases en el namespace de entities, porque van a ser las entidades de la base de datos. Y C# tiene data annotations, donde cuando pones ciertas clases dentro de estos square brackets, estamos diciéndole en este caso a Entity Framework Core las características que van a tener y restricciones de cada campo de la base de datos. En este caso el ID va a ser nuestra primary key, entonces se le pone esa annotation y le vamos a decir que básicamente haga el auto increment. Esta es la forma de C# de hacer eso. Y vamos a poner ciertas limitaciones a los tamaños de los strings que recibamos y que todos nuestros campos sean required, es decir, not null. Tenemos nuestros getters y nosetters. Este es, por decirlo así, la forma abreviada o el syntactic sugar de C#, donde solamente con escribir getSet de esta forma ya tenemos un getter y un setter para esa propiedad. Y de igual manera tenemos nuestro constructor vacío y el personalizado.
Esto es muy importante porque aquí le estamos diciendo, en este caso es la entidad libro y es la débil, por lo cual indicamos aquí que se va a llevar el library ID como una foreign key. Por otro lado, la library entity, que es la propiedad fuerte, tiene sus propias propiedades, pero en vez de tener la foreign key tiene una lista o una colección de las entidades débiles. Esto es lo que le va a permitir a Entity Framework Core saber qué entidad se relaciona y cómo lo hace. Algo que se hace en Entity Framework Core con esta perspectiva se le llama Code First, es decir, ya modelamos nuestra base de datos a partir de clases y a través de un comando que se llama add migration. Lo que hace este comando va a ser mapear todo esto en una clase que se llama migración, y todo eso está traducido ya para que MySQL o el motor de base de datos correspondiente cree la base de datos y se pueda actualizar la base de datos en su estructura dependiendo de nuestras entidades, como cambien respecto al tiempo. La otra perspectiva es Database First, donde hubiéramos creado esta base de datos primero y luego le haríamos scaffolding a nuestras tablas para crear las clases, pero se eligió pues el enfoque de Code First, el código primero, para tener más control sobre las tablas. Como ya lo mencionaba, el enfoque del patrón de diseños de repositorios fue utilizado, y aquí básicamente tenemos una clase base que se llama Entity Repository, que es nuestro repositorio general. Un repositorio hace referencia a una clase que va a estar interactuando con una tabla de la base de datos. En este caso es genérica y implementa una interfaz en específico, ya que en C# para poder registrar servicios scope o algún objeto scope se hace con la clase y la interfaz. Por eso se tiene que o se va a ver a lo largo de la aplicación que se implementan interfaces, y para tener los contratos y tener un mejor patrón de diseño. Lo que se está haciendo aquí es básicamente pasarle cualquier entidad de las dos que tenemos por medio del genérico, y vamos a instanciar o hacer dependency injection con las siguientes propiedades. Vamos a pasarle a este objeto una instancia del dbContext y le vamos a pasar también un dbSet. En los métodos tenemos tres, que es el add para añadir información, para añadir rows, remove para eliminarlas y save changes para guardar los datos en la base de datos. Esta clase base le va a heredar a los repositorios en particular. Por ejemplo, book repository hereda esos métodos y tiene sus propios, donde podemos buscar por ID, podemos buscar por nombre y podemos listar todas las entidades. Esto aplica lo mismo para el otro repositorio, solo que con su dbSet correspondiente, con su tabla correspondiente. Y al momento de pasarle los argumentos en el base, es decir, al momento de hacer herencia tenemos que también instanciar la clase base. Le pasamos el dbContext y le pasamos el dbSet correspondiente a esta clase. En este caso, si es el repositorio de library, se lleva el dbSet libraries. Ok, habiendo explicado el program, migrations, repositories y data,
pasamos a los controllers, que son las clases que van a controlar los endpoints. Por ejemplo, el de libraries. Aquí estamos haciendo otra vez dependency injection. La dependency injection es un patrón de diseño que se sigue mucho en C# y en otros lenguajes de programación, principalmente cuando necesitas que un objeto tenga instancias de otro objeto de una forma limpia, porque si, por ejemplo, este objeto tuviera muchos argumentos en su constructor y esos argumentos en ese constructor se los pasáramos aquí como otro set de argumentos para que cree los objetos dentro de la clase, sería código muy difícil de mantener y muy difícil de leer también. Entonces lo que hacen estos lenguajes es pasar los objetos y tras bambalinas va a encargarse de instanciarlos con los argumentos que tengan, y nosotros ya en el código podemos usar esa instancia ya con todos sus atributos. Ahora, lo que hace también algo sencillo el código de leer de C# es que las annotations nos ayudan mucho a tener contexto. Este va a ser un endpoint que pide un get, es el que regresa a todos las librerías. Aquí lo que también es un patrón de diseño es el usar los view models, porque por ejemplo las entidades como book entity tienen propiedades y tienen cosas propias que quiere saber la base de datos. Como tal, hay ciertas cosas que no deben de salir al modelo JSON que se responde. Entonces el view model solo atrapa las propiedades que queremos que el usuario vea. Es una clase que también tiene sus propiedades, getters, setters, constructores, y este método estático para, dada una colección de entidades, a devolver una lista de view models. Y estos son gets específicos donde le estamos diciendo que tome el ID, la URL. Aquí, para buscar por nombre, lo que se hizo fue usar param queries. Ahorita lo vamos a ver en el código de la UI del frontend. Aquí, en vez de venir por la URL, viene desde un param query de la URL y se busca por nombre. Si no se llegase a encontrar, regresa un not found, y si se encuentra, regresa un 200 con la respuesta correspondiente en JSON. El post recibe un modelo y puede dar un bad request si el modelo no está en el formato requerido. Aquí podemos ver, añadimos esto al repo y después guardamos los cambios. Tiene que ser un método asíncrono, ya que la base de datos es un agente externo, y para evitar problemas es mejor esperar a que guarde los cambios de manera asíncrona. Y el delete también es la operación que yo agregué para poder eliminar registros. Y eso sería básicamente todo sobre el backend. Es una web API que trata de ser RESTful, le falta el update, pero tiene esos patrones de diseño. Por otro lado, la UI es una aplicación construida en Angular. Es una aplicación construida en Angular 16 y en la cual estoy usando simplemente, realmente solo estoy usando Bootstrap y las librerías correspondientes para usar la implementación particular de Angular, que realmente no fue necesaria, pero está ahí de todos modos.
La arquitectura de una aplicación web en Angular sigue un patrón de diseño enfocado en componentes y módulos. En este caso, solo tenemos un módulo, el módulo principal, que va a alojar a todos los componentes. Cada componente por sí mismo tiene, por así decirlo, un patrón MVC implementado a su manera, donde tenemos el template, estilos, este es un archivo de pruebas, y la clase, que puede ser combinación de clase que es un controlador y clase que es un modelo al mismo tiempo. Sin embargo, por seguir unas buenas prácticas, yo separé cosas bastante fundamentales de la aplicación en sus propios directorios y contextos. Por ejemplo, los modelos. Tenemos que tener un espejo de nuestra API en nuestra UI, en el frontend, para poder recibir los datos. Y algo bueno que tiene Angular es que está escrito en TypeScript, por lo que podemos tipar y restringir el lenguaje, por así decirlo, para tener un poco más de control al momento de hacer nuestros métodos, declaraciones y todo eso. Lo que hago son crear interfaces. Las interfaces no son realmente nada en JavaScript, pero en TypeScript simplemente establecen un contrato, y ese contrato pues básicamente es lo que nos dice qué atributos va a tener ese objeto JSON, simplemente. Aquí lo único que hago para ahorrar un poco de código es hacer herencia. Estoy heredando lo del otro, la otra interfaz, porque hay muy poca diferencia entre modelos, y lo mismo acá. Servicios. Algo muy bueno es hacer servicios cuando tenemos este tipo de funcionalidades, que es, por ejemplo, pedir información a la base de datos. Esto de aquí nos está diciendo que es un singleton, es decir, es un objeto que una vez que se instancie solo va a haber una copia para toda la aplicación, y no se van a estar generando nuevas copias de ese objeto. Aquí estamos haciendo ventaja de las clases que ya tienen implementadas Angular. Por ejemplo, HTTP Client es una clase muy poderosa, ya que tenemos todas las herramientas necesarias prácticamente para hacer peticiones HTTP a cualquier lugar. Lo que vamos a regresar son observables. Los observables son una clase particular de Angular, en la que pues básicamente siguen la filosofía de una suscripción, donde tú, al suscribirte, vas a estar pudiendo escuchar o recibir información. Y una vez que ya hayas usado eso, puedes desuscribirte. En constante simplemente puse donde está alojado mi API, y este es un método para agregarle los headers a las requests, donde especifico que el content type es JSON, porque todas mis peticiones son JSON, no tengo nada más. Ok, en assets solamente tenemos algunas el icono de la pestaña y el icono del homepage. Ahora sí, entrando en los componentes, pues en home simplemente, bueno, en el app component tenemos nuestro menú, donde es un app, donde tiene el contenido, y tenemos estos botones drop down, donde tenemos las opciones para navegar. Con router link estamos haciendo uso de otra clase que ya está implementada en Angular, que es router, para navegar
a las diferentes partes de la página. De hecho, Angular tiene el routing module, que básicamente es donde especificamos las rutas de nuestra aplicación web y le decimos qué componente tiene que renderear al ir a esa ubicación en específico. Aquí navegamos y tenemos el footer. En nuestros componentes de tablas, bueno, para listar simplemente tenemos una tabla y estamos haciendo uso de se les llama directivas, una directiva de Angular que se llama ng4, que son funciones que puedes utilizar en el template HTML para básicamente hacer más dinámico el HTML. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un for, estoy iterando a través de la colección de libros para hacerle render a mis rows con la información que viene de la base de datos. E incluso podemos programar funciones, más bien eventos, que se van a ligar a una función con IDs específicos dependiendo de la iteración correspondiente. En la clase simplemente hacemos uso de esos servicios que ya creamos y pedimos la información. Tenemos aquí también el endpoint para hacerle delete y estamos usando también, pues estoy usando también los ciclos de vida de Angular, que básicamente onInit y onDestroy nos dicen que cuando tú pongas código en onInit, va a ser de las primeras cosas que haga Angular en pedir información para que se pueda renderear, o en el otro caso onDestroy, una vez que ya utilizamos las suscripciones, nos desuscribimos, ya que tener suscripciones abiertas puede causar memory leaks y afectar al rendimiento de nuestra aplicación. Otra tecnología que se usó propia de Angular son los Reactive Forms, donde vamos a tener el form ligado a una clase y los campos de cada form van a tener un form control. Estos form controls tienen validaciones y nos sirven para tener control pues en el formulario. Rescatamos sus valores, los ponemos en el modelo y pues simplemente vamos a hacer post, vamos a crear la entidad. Y para la búsqueda es algo muy similar. Tenemos una tabla con una sola row, en este caso porque solo queremos un resultado, y tenemos un formulario muy sencillo con un input text y type search, y tenemos un botón para buscar. Esa sería la explicación general de las tecnologías que usé, que en resumen fue Angular, Bootstrap, ASP.NET Core, Entity Framework Core, y utilicé la base de datos de MySQL. Muchas gracias.